El tercer video de la clase de agua es para hablar sobre los valores que se obtienen en los análisis de agua y cuáles son las cosas que más frecuentemente se analizan. Nosotros no pretendemos que ustedes retengan valores, simplemente que usando las tablas que les vamos a proveer y que también están en el capítulo 2 de agua, ustedes, ustedes puedan leer un análisis de agua. O sea, solamente eso. Les voy a nombrar los factores que más influyen dentro de la calidad del agua. Después van a tener una serie de diapositivas que tienen tablas, que son para usarlas durante el trabajo práctico, pero que ni siquiera las vamos a leer en voz alta porque son tablas de valores. Y con eso van a ustedes poder hacer los cálculos o leer los análisis reales que le presentamos. Simplemente para que tomen en cuenta los valores medios y los valores críticos que pueda haber en cada uno de esos análisis. Cuando uno va a hacer un análisis de agua, la toma de muestras es muy importante, hay que tomarla de los lugares que realmente se quieren evaluar, o sea, cuando estamos hablando de la toma de muestra de agua que sale de un molino, vamos a sacar la muestra directamente del caño de abastecimiento, pero hay veces que se pueden sacar de ríos o de tajamares o de lagunas. Y hay todo un protocolo al respecto, se debe hacer sobre una botella limpia, se pueden usar las botellas plásticas pero no las de gaseosas, sí, las de agua mineral y siempre tienen que estar bien lavadas. Y uno va a identificar muy bien la muestra con el número de muestra, la fecha, la procedencia, el tipo de aguada, la profundidad, y ustedes después van a ver en los análisis que eso queda registrado como la ubicación del establecimiento. Cuando se ven los límites o cuando se ven los valores que te dan en una tabla, hay un límite de seguridad, o sea, entre tal y tal valor de la cosa que se analice, el agua puede ser utilizada para la producción sin inconvenientes. Y después hay un valor máximo que muchos laboratorios lo ponen, a donde realmente es como decir, bueno, cuidado, porque hasta acá es el último límite que se puede llegar. O sea, ya son valores nocivos, pero bueno, todavía hasta ese punto se podrían usar y después ya son como letales. O sea, a partir de eso no se recomienda la utilización. Hay una interpretación, cuando uno ya junta el agua, hay un análisis físico que se hace en el momento, hasta lo hace inconscientemente la persona que toma la muestra antes de llevarla al laboratorio. Y es lo primero que miran en el laboratorio. El color, el olor, el sabor y la turbidez. O sea, eso es lo primero que se analiza en una muestra de agua. Y después hay determinaciones muy generales, como es la determinación de iones, el pH, que nos da la acidez o la alcalinidad, siendo lo más adecuado entre 6.1 y 7.5 de pH, o sea, neutro. Y la dureza total. La dureza total en un agua es una palabra que se usa mucho en los campos. La dureza total en realidad tiene que ver con los contenidos de carbonatos de calcio y magnesio que expresados en miligramos por litro nos determinan si el agua es blanda cuando tiene menos de 100, si es semidura o mala pero aún es bebible, como si tiene entre 200 y 300 miligramos por litro de carbonatos, y dura o desechable cuando tiene más de 300 miligramos por litro. Estos son lo que coloquialmente se conoce como la calidad de agua. Pero sin embargo, lo que se analiza es el tipo de sales totales que tienen, ¿no es cierto? Porque el tipo de sales y la cantidad de sales en realidad no solamente van a afectar el gusto del agua, sino que te va a afectar, por ejemplo, los protozoos que están en el rumen, por ejemplo, en los rumiantes, y van a producir problemas digestivos, o puede ser que originen un balance mineral, originando o como menos apetito, o menor producción, o diarreas. Entonces, en general, el contenido de sales totales tiene un límite máximo de 12.000 miligramos por litro y un límite de seguridad de 7.000.
y hay categorías que son más sensibles, como por ejemplo las vacas en lactancia son más sensibles y los terneros tienen menor tolerancia a las sales totales. En cuanto a los bicarbonatos presentes en el agua sobre los organismos, los bicarbonatos son los que hacen que el agua sea alcalina. Generalmente, cuando no hay mucho contenido salino, el mayor bicarbonato que se encuentra es el de sodio. Y bueno, determinan esa dureza de la cual estuvimos hablando, y normalmente el efecto es que sobre la digestión es que neutralizan al ácido clorhídrico y retardan la digestión. La concentración en el agua de bebida puede ser de 1,5 gramos por litro, pero se pueden ingerir hasta 2 o 3 gramos por litro sin producir trastornos. Los cloruro de sodio es la sal común, pero también hay otros cloruros que son más amargos, como el de calcio y el de magnesio. Tienen como un efecto purgante. Cuando es el agua salada, el cloruro de sodio, más de 20 gramos por litro son tóxicas. Lo que producen es anorexia. Y bueno, altas concentraciones de cloruros producen una intoxicación crónica, que además de anorexia dan debilidad, pérdida de peso, deshidratación. Pero sin embargo, aguas con bajo contenido de cloruro de sodio, como por ejemplo el agua de la lluvia o el agua de las vertientes, producen también un efecto nocivo. O sea, se necesita una cantidad de sales en el cuerpo y la carencia de eso también produce un efecto nocivo, aunque nunca va a ser mortal. Los sulfatos generalmente son, las aguas con sulfatos son esas aguas amargas que muchas veces se encuentran en algunos molinos en las mesetas, y lo que alteran es el tenor de calcio y fósforo en el suelo. Entonces afecta la fertilidad de los vientres, o sea, disminuye el porcentaje de preñez, y además son laxantes. Entonces impiden la absorción de cobre, y eso interferiría en el metabolismo del hierro y por supuesto que produce anemia. El límite de seguridad y el límite máximo están escritos abajo. En algunos casos hay algunas aguas que se llaman engordadoras, y por favor, cuando hagan el análisis, ustedes se van a encontrar que hay aguas con una concentración salina con estos valores. Ustedes no las pueden, mirando solamente ese análisis, no las pueden catalogar como aguas engordadoras, ¿no? Pero bueno, sepan que en algunas aguas y en determinadas condiciones, cuando predominan bicarbonatos y cloruros de sodio y potasio, y tienen poca cantidad de otras sales que son perjudiciales, y además hay buena cantidad de forraje y el ganado se acostumbra a beberla, entonces se puede lograr como que un buen sistema de engorde, y como que el agua ayudaría, complementaría. Pero con un análisis ustedes no pueden decir que es un agua engordadora, porque en realidad tienen que tener todo el contexto, ¿no es cierto? Tienen que tener ese agua con sales beneficiosas, ausencia de sales no beneficiosas, muy buena cantidad de forraje. Entonces en ese caso puede ser que complementen y se pueda lograr y llamarse aguas engordadoras. Pero es cierto que determinada cantidad de sales puede ser beneficioso para el aprovechamiento de determinado forraje. Hay sustancias que son como nocivas y tóxicas, que son aguas características de diferentes lugares. Por ejemplo, los fluoruros son más típicos, no tenemos tanto acá, puede haber algún análisis con fluoruros, pero es muy típico de una zona de la Pampa y produce el engrosamiento de las articulaciones y el desgaste casi total de incisivos y muelas, y es muy visible gente que vive en esos lugares que tiene los dientes como con ese picado del exceso de flúor.
Los nitritos y los nitratos o sea, los nitratos están presentes naturalmente en el suelo, en el agua, en los vegetales y en los animales, pero en los suelos cultivados y en el agua que se usa pueden estar incrementados por el uso de fertilizantes, porque la planta no aprovecha la totalidad, sino que quedan en el agua y se van. Em, el interés de los nitritos es que convierten la hemoglobina en la sangre a metahemoglobina, entonces lo que se reduce es la cantidad de oxígeno que transporta la sangre y como resultado, como las células no tienen una buena cantidad de oxígeno para funcionar adecuadamente, produce un efecto nocivo sobre la salud del animal. Están los límites de toxicidad, ahí adelante. Arsénico es otra cosa que puede haber. Muchas veces, si no se hacen los análisis, pasa desapercibido porque el efecto es como acumulativo, o sea, no hay un efecto tóxico instantáneo, sino es una acumulación en el organismo hasta que llega a niveles que son realmente nocivos y en ese caso los animales se pueden deprimir, no tener apetito, se mueven así con dificultad, temblores, diarreas y bueno, obviamente puede ser mortal. Lo que sigue son una serie de diapositivas sobre las cuales no voy a hablar, pero hay diferente clasificación del agua de bebida para los bovinos, que ustedes después pueden tener en cuenta para comparar los análisis que le damos, y toda una serie de datos sobre valores y efectos. Entonces, con esos datos que hemos pasado en las últimas 5 diapositivas, ustedes se pueden ayudar para leer los análisis que les adjuntamos y hacernos un pequeño informe porque el informe del laboratorio ha sido borrado. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de calidad de agua es que nosotros mismos, el ser humano, estropea muchísima cantidad de agua con sus movimientos, con sus producciones, con todo. Y con la forma de vivir tan sucia que a veces tenemos. Se entiende entonces por contaminación el efecto de introducir algún material o cambiar la condición del agua hacia un estado no apropiado y que pueda implicar una alteración de las características del agua para poder usar para beber o para cualquier uso posterior. Entonces, las cosas que pueden contaminar el agua son toxinas, hidrocarburos, plaguicidas, metales pesados, microorganismos patógenos y parásitos. ¿Ya? Y si se fijan en la primera foto de abajo, la mugre sólida que nosotros podemos tirar también es una forma de contaminar y de obstruir y de no permitir que tengamos más agua disponible. Entonces, en la ganadería lo que importa es poder manejar los efluentes de los sistemas productivos. De esta manera hay que tener mucho cuidado, y ya lo nombramos hace un rato porque también tenía que ver sobre la sanidad de los animales, pero tiene también que ver sobre la sanidad o el estado del agua. O sea, cuando nosotros tenemos animales encerrados, cuando nosotros regamos, cuando nosotros fertilizamos, todo ese tipo de cosas puede resultar en una contaminación de napas. Nosotros cuando hacíamos viajes con bases agrícolas visitábamos un lugar o sea, como el final de la cadena productiva de carne, que era el matadero de Luis Beltrán, y en él nosotros lo que visitábamos no era la zona de matanza propiamente dicha, sino todo lo que sería la recuperación de las aguas hervidas, las aguas usadas, porque un matadero usa muchísima cantidad de agua para la limpieza de las reses, para la limpieza de los corrales, y toda ese agua tiene que ser recuperada para poder por lo menos insertarse en el sistema de riego y poder usarse, por lo menos estando sin contaminación, poder usarse
o reutilizarse ese agua, porque si no, realmente estamos contaminando una gran superficie, un gran volumen de agua. El matadero tiene esas piletas de decantación, después tiene piletas de oxigenación y varios tratamientos con los cuales en la última foto ven que la recuperación de las aguas se hace con si bien tiene un color que no es incolora como el agua pura, se ha disminuido mucho con respecto al lugar a donde está, por ejemplo, el areador, que parece que fuera barro, ¿no? Entonces, ese agua que no tiene contaminantes puede ser utilizado para, por ejemplo, riegos, puede ser incorporado a un sistema de riego. Bueno, esto es todo lo que tengo sobre agua y lo que tienen que hacer ustedes ahora es buscar el trabajo práctico. Tiene dos partes. En una primera parte tiene preguntas sobre la cantidad de agua almacenada de acuerdo al consumo que podían tener los animales, de acuerdo al lugar. Y eso implica que ustedes van a tener que buscar en un climograma de cada lugar la temperatura media como para poder saber el consumo medio de la categoría de animales que se le ponen y hacer un cálculo de la cantidad de agua. La segunda parte es una serie de, el primer análisis está completo para que vean cómo lo hace el laboratorio y después tienen unos análisis de agua que cada uno tiene algunas características, algunos son muy buenos para tomar y otros tienen algún problema que ustedes tienen que detectar. Pero es muy simple, solamente leer y encontrar el problema y decir cuál sería el problema que ustedes encuentran como trabajo práctico.